Muy buenos días. Feliz sábado a todos nuestros oyentes en nuestras redes sociales, tanto en las iglesias que trabaja el pastor Elvis Díaz en la zona oeste, como en las iglesias acá de West Palm Beach. Gracias por estar con nosotros desde las redes sociales, entrar en contacto con este repaso de la lección. Y es bueno decir que estamos compartiendo este repaso de la lección que era correspondiente al día de ayer, viernes, pero por asuntos técnicos que hemos estado teniendo no fue posible. Buenos días, feliz sábado, Pastor Elvis Díaz, desde la zona oeste de Estados Unidos. Buenos días, querido Pastor Freddy Sánchez. Gracias por poder conectarnos y poder llegar a cada uno de los miembros de la iglesia con este repaso de la lección, que debió de ser el día de ayer porque es el repaso general de la lección, y entonces estamos haciéndolo hoy. Pero qué bueno que podemos conectarnos tempranito. Para mí son las 5:30 de la mañana, para usted ya son las 8:30. Previo al servicio, pues yo tendré una transmisión a las 11:15 del culto, del servicio regular de nuestra iglesia. Me imagino que usted también hará lo mismo dentro de poco. Así es. Y qué bueno que podemos conectarnos, Pastor. Aquí estamos, Pastor, inmediatamente dándole la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están entrando en contacto en nuestras redes sociales. Como siempre, esto se trata, Pastor, esta es la literatura digital ahora mismo. O sea, el hermano que quería compartir un libro, que quería llevar una literatura, esos hermanos que tenemos hermanos, Pastor, en nuestras iglesias, que entregan cientos de literatura semanalmente. Sí, señor. Pues la forma de hacerlo es esta. Usted le da like, hace un comentario, en el caso de este programa, entonces lo comparte, ¿ve? Y entonces sigue compartiéndolo en sus grupos, por los grupos de WhatsApp, en los grupos de texto que tiene por allí, para que esa literatura pueda seguir corriendo. Así que estamos contentos, felices de que ya bastantes amigos están entrando, Pastor, en línea. Así es, así es. Bueno, Pastor, la lección de esta semana, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Vamos a pedirle a los hermanos que compartan la transmisión, y vamos nosotros a pedir dirección divina. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dirija en el repaso de la lección del día de hoy. Vamos a orar, Pastor. Querido Padre Santo, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú nos permites repasar la lección, estudiarla. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor. Tu Espíritu Santo nos guíe en el repaso de la lección en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Ahí estamos. Hoy sábado correspondiente a la lección número 4, Pastor. Y el título de esta lección, Pastor, es La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Toda esta semana hemos estado estudiando esta lección, Pastor, versículo de memoria, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no hablaré conforme a esto, es que no le ha amanecido. Muy bien, hemos estado estudiando acerca de la autoridad bíblica como nuestra teología, o sea, la autoridad bíblica como fuente de nuestra teología. Y hemos visto esta semana algunos detallitos que de repente nos hacen tener una línea interpretativa de lo que es la Biblia, y que a veces distorsionan lo que es la verdadera teología en el cristiano. Estudiamos la tradición, que vamos a repasar el día de hoy, la experiencia, la cultura, la razón, y por último, lo que termina siendo la autoridad, la Biblia, ¿no? Así que vamos a ver esto y por qué debería ser la Biblia y no ese tipo de cosas, la fuente de la teología del cristiano. Así que vamos a repasar lo que estudiamos esta semana, pudiéramos decir, para que usted llegue a su iglesia y pueda repasar con sus hermanos, pero bueno, no, justamente por eso estamos haciendo más esto.
Así que la idea es que podamos repasar la lección de esta semana y que podamos disfrutarla juntos. Es bueno, Pastor, mencionar que durante esta semana se mencionaron 5 fuentes influyentes diferentes que intervienen en nuestra interpretación de las escrituras, que todas ellas tienen su valor, son utilizadas en su momento, pero que indiscutiblemente la Biblia misma presenta detalles importantísimos a la hora de interpretarla. De paso, hubo un gran predicador que dijo que la Biblia es su propio intérprete. O sea, ella se interpreta a sí mismo. Así que esta fuente desempeña un papel importante en la teología y en cada iglesia, y todos somos parte de varias tradiciones que nos impactan de una forma u otra, y eso lo mencionábamos. De una forma u otra hemos sido impactados por las tradiciones, por las experiencias, por todos estos detalles, todas estas fuentes, pero de una forma u otra necesitamos al final permitir que la palabra de Dios sea la autoridad misma de la palabra de Dios a la hora de interpretar. Bueno, entonces, repasando un poquito ese es el objetivo, ¿no? del estudio del día de hoy. ¿De qué manera la tradición nos hace tener a nosotros una teología distorsionada? ¿De qué manera la tradición permite que de repente la teología no sea, que la Biblia no sea la base de nuestra teología, sino la tradición? Explíquenos un poquito ahí, amplíenos un poquito esa parte. Bueno, hay un detalle que tocamos el domingo, era correspondiente a abril 19, importante este detalle. O sea, la tradición en sí misma, pastor, no es mala, y así lo refleja, lo resalta la lección. El detalle está cuando la tradición ofrece o permite o se organiza en reglas ortodoxas, que entonces, en orden de quizá proteger la doctrina o la creencia, o la bendición que nos está dando la Biblia, comenzamos a crear una serie de reglas que entonces nos llevan con el tiempo, porque la tradición está correlacionada con el tiempo, es decir, no, así siempre lo hacemos, todos los años lo hacemos así, todos los años, tenemos 20 años haciéndolo así. Llega un momento en que hemos perdido de vista el principio. Entonces, cuando la tradición comienza a producir reglas, comienza a producir reglas ortodoxas que intervienen ya en el principio mismo, que dejan de resaltar el principio y lo que se está resaltando es las reglas ahora, entonces pierde sentido. De ahí que entonces la tradición nos amarra, nos somete y llega a un punto que nos ciega y perdemos de vista el principio de lo que estamos haciendo. Exactamente. O sea, la tradición, cuando se convierte en principio, cuando la convertimos en principio, entonces ya deja de ser la Biblia la fuente de la autoridad teológica y pasa a ser la tradición una fuente de autoridad teológica. Cuando la tradición se convierte en una fuente de autoridad teológica que rige nuestra fe, que rige nuestro cristianismo, entonces ya la tradición pasa a jugar un plano que no le corresponde. Esa es la idea. Y daña la teología, ¿no? El mismo autor de la lección del domingo, decía que la palabra viva de Dios origina en nosotros una actitud reverente y fiel. Esta fidelidad genera una cierta tradición. Nuestra fidelidad, sin embargo, siempre necesita ser leal a Dios vivo, que ha revelado su voluntad en la palabra escrita de Dios. Así que... Y un ejemplo, pastor, interesante ahí, dándole soporte también a ese pensamiento, es por ejemplo el caso del mismo sábado. El sábado es un principio en sí mismo, más que un mandamiento, es un principio de Dios, es un principio de descanso. O sea, independientemente que no haya sido dado como un mandamiento, era un principio de la vida misma. O sea, cuando Dios crea al ser humano en este mundo, entra ese reposo, y así Dios lo presentó en los primeros 7 días de la creación. Así que el sábado es un principio, pero llega un momento en que el pueblo judío, especialmente en esta secta de este grupo de los fariseos, comienzan a trabajar una serie de reglas.
no, que ahora los sábados, para como es un día dedicado a Dios solamente, solamente se van a poder caminar tantos días. No, que solamente se va a llevar tanta carga, solamente usted puede hacer tal cosa. Llega un momento entonces en que todas esas reglas y tradiciones estaban por encima del principio y la gente ya no estaba mirando el principio, la bendición del descanso, sino que estaba pensando en la regla. Le llegaba a la mente la regla, no, no puedo hacer esto, no, no puedo hacer aquello, no, yo no puedo. Entonces se pierde de vista el principio y entonces la tradición toma control y ciega al grupo, a la persona, a quien esté tratando de practicar el principio, lo ciega. Y ahí es que nosotros necesitamos tener cuidado, amados, en que las tradiciones que son buenas en sí mismos, es decir, y es bueno decir que las reglas mantienen los principios, pero llega un momento que cuando son tantas reglas, la regla toma control y se resalta Sí. ella sola. Sí, la norma es creada para proteger el principio. El único problema es que a veces se observa tanto la norma que termina olvidándose el principio. Textualmente, hablando de esto, el autor de la lección reza lo siguiente, cito de manera textual. No piensa en algunos aspectos, la tradición brinda brinda actos recurrentes de estructura y estabilidad. Nos conecta con nuestro pasado, quizás incluso con nuestros orígenes. Transmite valores a cosas que son importantes para nosotros. Ayuda a mantener vivo el recuerdo de acontecimientos y cosas importantes. Todo esto es bueno. El problema surge cuando esas tradiciones cobran vida propia y finalmente se vuelven más importantes que las cosas originales que intentan preservar. Las tradiciones tienden a crecer con el tiempo y a agregar aspectos que van más allá de lo que inicialmente desencadenó la tradición al inicio. Ahí es donde está el problema. Bien. Gracias, Pastor. Vamos inmediatamente a pasar a la parte del lunes, donde nos está hablando de la experiencia. Toca el apóstol Pablo algunos textos allí en Romanos, en Tito y también en Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 1 al 3. Y la pregunta allí que se resalta es, ¿qué debería decirnos esto sobre los límites de confiar en nuestras experiencias? Es decir, ¿hasta dónde puedo yo confiar en mi experiencia? Sea una experiencia que tengo 50 años haciendo tal cosa, sea la experiencia como profesional en tal expertise, o posiblemente la experiencia misma en el momento que tuve con el Señor, en mi oración, en mi predicación, en la búsqueda de la palabra. ¿Cómo esa experiencia única en el momento, hasta qué límite puede eso ocurrir, mi pastor? Nosotros somos el resultado, pastor, de la experiencia, somos el resultado del recuerdo, somos el resultado de las acciones que nos pasan. El ser humano es un cúmulo de experiencias en la que intervienen muchas otras cosas. Vamos a ver en un momentito el repaso de la cultura, pero la experiencia, lo que me pasó, una frustración que tuve, una experiencia que tuve en el pasado, me va creando a mí un marco de entendimiento relacional de las cosas. Me va creando a mí una forma de yo ver la vida, de yo ver las cosas. De ahí que esa experiencia va a terminar definiendo la forma en cómo yo abordo la vida. Y no debemos obviar las escrituras. De ahí que la experiencia me va a dar a mí también un marco de interpretación bíblica. Me va a dar a mí un marco de cómo yo ver las cosas, ¿no? En la vida cristiana. De manera práctica, por ejemplo, una persona que lo abandonó su papá, que creció solo y de repente lee la Biblia y ve que Dios es nuestro Padre, que Dios se convierte en nuestro Padre. Esa persona no tiene una experiencia clara de lo que es un papá. No tiene una experiencia de vida de lo que significa una protección paterna. Por lo tanto, cuando le dicen que Dios es nuestro Padre, es muy probable que esa persona no entienda en totalidad lo que se está diciendo. De igual forma, puede aplicarse esto a muchísimas cosas, como por ejemplo la misma música. Creo que era usted que ponía un ejemplo en un estudio que tuvimos durante la semana, de que lo que es un tipo de música para alguien, de repente para otro, le puede causar diferente por la experiencia, por la propia experiencia. Un muchacho que nació hoy día
de repente un estilo de música le puede llamar más la atención y a otro que nació mucho antes, eso le acuerda cosas de su experiencia. Por lo tanto, es muy importante nosotros entender que la Biblia no puede estar interpretada, la vida cristiana no puede estar dictada únicamente por mi experiencia personal, porque las experiencias pueden ser engañosas. Bíblicamente hablando, la experiencia necesita tener su propia esfera, la esfera de la experiencia, y que no dicte lo que es la palabra de Dios, que debe ser mi fuente fidedigna de doctrina, de fe o de teología. Muy importante eso, pastor, ya que normalmente pues se usan expresiones, no, es que esa fue mi experiencia con el Señor. No, es que yo tengo mi forma de adorar. No, es que yo tengo mi forma personal de adorar al Señor. Y eso está bien, cada cual puede tener su forma personal de adorar a Dios. Sin embargo, el detalle está cuando esa experiencia o esa forma o ese estilo personal va en contra de un principio, especialmente de uno de los mayores principios, que es el amor, que es el amor a los demás. O sea, su experiencia personal, su forma de adorar, su experiencia con el Señor debe estar basada en la palabra de Dios. Y estar basada en la palabra de Dios es que debe estar dentro del contexto del amor a los demás, de poder servir a los demás, de ser de bendición para otros. Por ejemplo, hay un detalle aquí, un comentario de la sierva del Señor, de Ellen White, que presenta que el mundo no puede conocer a Dios en su sabiduría humana. ¿Sí? El mundo no puede conocer a Dios en su sabiduría humana. Sus sabios obtienen un conocimiento imperfecto de Dios, de sus obras creadas, y luego en su necedad exaltan la naturaleza y sus leyes por encima del Dios de la naturaleza. O sea, la experiencia que usted pueda tener fuera de la palabra de Dios en sí mismo nunca va a poder conocer a Dios. Nunca. Escuche esto, usted nunca. No crea que ese es el Dios verdadero que le está hablando a usted. Si usted está conociendo a Dios y su experiencia con ese Dios suyo está fuera de la palabra de Dios, ese no es el verdadero Dios. Y es importante este detalle, porque algunos dicen, bueno, mi Dios es esto, mi Dios es mi trabajo, mi Dios es esta estatua, mi Dios es este cuadro, mi Dios, y eso está bien, pero tenga siempre en cuenta que el mundo no puede conocer a Dios en su sabiduría humana. Es decir, todo aquel que intente conocer a Dios en una experiencia sana, verdadera, que alabe a Dios, que conecte con Dios, debe estar basado en la palabra de Dios, porque como ella dice aquí, en su necedad exaltan la naturaleza y sus leyes por encima del Dios de la naturaleza. Dicen entonces, los que no tienen un conocimiento de Dios mediante la aceptación de la revelación que ha hecho de sí mismo en Cristo, o tendrán simplemente un conocimiento imperfecto de Él en la naturaleza, y ese conocimiento, lejos de dar conceptos elevados de Dios y de colocar a todo el ser en conformidad con la voluntad divina, convierte a los hombres, atención aquí, porque aquí que entre el asunto, el detalle de la experiencia, convierte a los hombres en idólatras, profesando ser sabios, se hacen necios. Es decir, por eso es que hay personas que, por ejemplo, ¿verdad? Y respetamos todo eso, pueden creer en un cuadro, en una imagen, y respetamos todos esos detalles, pero hay que tener cuidado de que eso de repente nos puede llevar a idolatrar, porque el concepto mismo está desconectado de un principio que se llama que hay un solo Dios verdadero a quien debemos honrar y glorificar y servir y adorar. Entonces, ya inmediatamente entonces me está convirtiendo en un idólatra, esa experiencia mía, aunque usted entienda que le funcione, aunque usted entienda que en el momento sí le dio resultado, usted encendió el velón, lo puso ante la imagen y el asunto funcionó, se sanó el muchacho, la casa se calmó, el ruido fuerte que había se calmó. Puede ser que eso quizá en el momento de haya estado funcionando, pero recuerde siempre que está desconectado del principio de Dios, que está basado en la palabra de Dios, que debemos de honrar en esa experiencia a un solo Dios, que es el único que debe ser adorado. Sí, señor. Cito de manera textual, pastor, hechos como experiencia como alegría, perdón,
conciencia limpia, aspecto de bondad, amor, han impactado positivamente la relación con Dios y con otros creyentes. Sin embargo, de repente pongamos a pensar, ¿qué ocurriría con las experiencias de rechazo, prejuicio, odio, sospecha, duda, envidia y celos? O sea, es muy interesante esto. De repente nuestras experiencias dictan nuestra actitud, dictan nuestras acciones, dictan muchas de las formas en cómo somos nosotros y cómo tratamos a los demás. Por lo tanto, mi regla de fe, lo que debe dictar mi vida cristiana, no debe ser mi experiencia pasada, sino debe ser la palabra de Dios. Esa es más o menos la línea. Hay Bueno, un elemento más, pastor, que estudiamos nosotros en la lección del martes, donde hablábamos acerca de la cultura. Un elemento más, ya hablamos nosotros acerca de la tradición, la experiencia, y el martes se habló un poquito acerca de la cultura, cómo la cultura muchas veces se convierte en una fuente de autoridad a la teología personal de la persona, que terminan quitando lo que es el centro de la teología, la autoridad de nuestra teología, que debe ser la palabra de Dios. A manera de repaso, pastor, ampliando el concepto. el concepto de cultura es importante ya que nos moldea. Somos parte de una cultura, hemos crecido en un ambiente cultural X en los diferentes países. Hay culturas bien fuertes, bien fuertes. Por ejemplo, yo he tenido el privilegio, ¿verdad?, en unas 2 ocasiones, 3 ocasiones, de pasar por el área de Israel y esos lados, pastor, esos países donde la cultura es que los hombres tienen 5, 6, 7 mujeres. Sí, señor. ¿Okay? Entonces, imagínense, por ejemplo, vamos a colocar este ejemplo, cómo ahora la iglesia, el evangelio, el cristianismo, quiere penetrar a esos lugares que está penetrando y entonces de repente allí los hombres dicen, no, espérese, que nuestra cultura, nosotros tenemos miles de años teniendo 5 y 7 mujeres. De paso, comiencen a preguntar ahí a todo el mundo aquí en el barrio, en esta comunidad y en toda la comunidad de este país, y todo el mundo tiene 5 o 7, el que menos tiene 3. Entonces, ¿cómo hace? La iglesia dice, o el evangelio dice, o el cristianismo dice, no, bueno, está bien, como esta es la cultura, bueno, pues está bien, vamos a trabajar, que cada cual puede tener mujeres, no hay problema, el mandamiento que tiene que ver con adulterio, tranquilo. No. Hay un principio en la palabra de Dios. Entonces, lo correcto es que esa cultura, que aunque tiene miles de años practicando, siendo practicada, que aunque va a ocasionar un problema serio y grande, pero hay otro principio que se llama la oración, el entendimiento, poder orar por ello, enseñarle el principio, va a ser de bendición porque al final notamos que no es el plan de Dios ese, o sea, no es un principio que está basado en la palabra de Dios. Por lo tanto, esa cultura debe de adaptarse a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a esa cultura. Y eso los detalles que tenemos que ver en esto al trabajar el tema de la cultura. Nosotros también a veces, pastor, venimos de países latinoamericanos aquí en Estados Unidos y tenemos una forma que nos funciona a veces allá en nuestros países. Pero este país aquí, Estados Unidos, que es un país abierto totalmente, uno de los países más abiertos al área del respeto mutuo, al derecho humano, a la libre expresión, usted tiene entonces que tener un poquito de cuidado porque las culturas son diferentes. Hay cosas que usted dice en su país que no le pasa nada, pero si la dice aquí, tenga la seguridad que va a ocasionar un problema en términos legales. Entonces, la palabra de Dios también presenta esos detalles y dentro de la iglesia se dan esos fenómenos, pastor, donde la cultura que traemos choca con otro tipo de cultura. Ahora, un detalle importante al hablar de cultura, pastor, es que tenemos que entender que no es solamente mi cultura que yo estoy llegando, por ejemplo, sino que hay otras culturas, es decir, la iglesia está formada por diferentes culturas, por diferentes generaciones con su cultura también, es decir, yo puedo llegar, por ejemplo, a una iglesia que sean todos chilenos, muy bien, y está bien, el 95% son chilenos, pero hay un 5% que son, vamos a suponer, mexicanos. Entonces hay que respetar ese 5%. Hay un principio que dice que necesitamos respetarlo, aunque bueno,
aquí la mayoría de la música que hay es chilena, pero también en un momento tiene que haber alguna música que le agrade a esos 5, sin que viole el principio de la verdadera adoración a Dios. Es decir, ese ambiente de la cultura nosotros necesitamos respetar. Yo respeto la otra cultura, me respetan mi cultura, pero aún aquella cultura con la mía debe respetar la cultura misma que la Biblia nos va moldeando. La Biblia nos presenta una cultura divina, una cultura de salvación, una cultura de búsqueda de Dios, donde el Señor es el principio y el final. Así es, pastor. Cito de manera textual. La cultura, como cualquier otra faceta de la creación de Dios, se ve afectada por el pecado. Por consiguiente, también está bajo el juicio de Dios. Si algunos aspectos de nuestra cultura podrían alinearse muy bien en nuestra fe, pero siempre debemos tener cuidado de distinguir entre ambas. Idealmente, la fe bíblica debiera desafiar la cultura existente, si es necesario, y crear una contracultura que sea fiel a la palabra de Dios. Esa es la línea. Es importante eso, es importante. Pastor, un detalle es que el Señor Jesús también en una declaración de su oración sacerdotal en San Juan 17, él oró por sus discípulos y dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo. Es decir, no podemos evadir la cultura del mundo, somos parte, sino que los guarde del mundo. Es decir, es importante, amados, que esa cultura fuerte, pesada, nosotros estamos llamados a vivir ahí en medio de ella. Por ejemplo, mientras yo tenía años, en los años 14, 15, 16, 18, hasta el 22, 23, 24 años, yo no podía ver, pastor, a alguien que fuera tatuado. Me daba miedo. No sé si es la experiencia suya también. Uno veía ese tipo de personas, entonces uno le daba miedo y dice, espérate, este tipo ha tenido experiencia fuerte. Posiblemente un malandro, es un ladrón, es alguien que tiene, está buscado por la justicia. Pero cuando uno va creciendo, va conociendo el evangelio, el amor de Dios, uno entiende que a esa gente hay que amarlo. Y hoy en día yo lo veo tranquilo, puede estar tatuado completo, pastor. Para mí es un ser humano normal que necesita amor, cariño, y que posiblemente él tiene más amor que yo, porque ya él evadió también toda esa experiencia pasada negativa y está predicando su evangelio, está también siendo parte activa, es un joven que está trabajando, que está activo, tuvo su experiencia en su tatuaje, pero superó todo eso, está cantando para el Señor. Posiblemente es un pastor hoy en día que tiene 5, 10, 15, 20 tatuajes por dentro, quizás los hermanos no se dan cuenta, pero ya todo eso pasó. Y si yo me doy cuenta, no puede la experiencia mía volver a amarrarme a mí a decir, espérate, pero mira, este pastor está tatuado, aquel joven está tatuado, o no, este no puede ser anciano porque tiene un tatuaje. Necesitamos entender que hay un principio en la palabra que nos dice que debemos perdonar, que debemos amar, que debemos olvidar, y que entonces necesitamos seguir hacia adelante a pesar de que esa cultura pueda llevarnos hacia atrás. Hay un cuarto elemento, pastor. Durante esta semana estuvimos mirando esos 5 elementos que muchas veces rigen la teología del cristiano y se convierten en autoridad teológica en la vida del cristiano. Así que estamos viendo estos 5 elementos a manera de repaso cuando estamos repasando la lección en la iglesia o cuando estamos repasando la lección con los hermanos. La idea no es ir día por día. De repente comienza uno a repasar y se queda en el lunes, en el martes. Esa no es la idea, sino la idea es sacar lo puntos más importantes de la lección. En esto, el folleto para maestro trae un resumen muy interesante, pero no podemos nosotros dejar de mirar estos 5 elementos que terminan dándole fundamento a la teología y qué papel juegan cada uno de ellos. Así que hay un cuarto elemento que es el elemento de la razón. Usted recuerda que justamente después de ese periodo histórico de oscurantismo, ese periodo histórico de Edad Media, en donde la fe aunada a poder político, o sea, un poder político religioso, regía todo el comportamiento del ser humano, regía la forma de pensar del ser humano, la ciencia, regía las artes, todo tenía que estar enmarcado en base a eso. Por lo tanto, se le conoce como una era oscura
Oscura no simplemente porque no se estudiaba de manera libre la palabra de Dios, sino porque el pensamiento también del ser humano estaba oscura, la ciencia estaba oscura. Justamente después de esto surge un periodo en la historia del mundo que le llaman el periodo de la Ilustración o el periodo de la razón en Europa, en donde se le comienza a dar prioridad, se le comienza a dar importancia a lo que era la razón, dejando de lado o dividiéndola en un mundo completamente aparte, el mundo de los religiosos. Y entonces la razón comenzó a dirigir al ser humano y la Biblia o la fe comenzaron a entrar en un segundo plano, apuntando ciertamente a otro tipo de personas que no tenían que ver nada con la razón. Y entonces mientras más estudio tenía una persona, mientras más investigaba una persona, más se iba del lado de la razón. Entonces es muy interesante porque esto también llega a marcar nuestra teología, llega a convertirse en una autoridad de nuestra teología. Y claro, la razón no es mala. Dios nos hizo para pensar. Dios nos hizo para que nosotros llegáramos a conclusiones. Dios nos ha creado con la capacidad de pensar. Ahora bien, pastor, ¿cómo esto puede influenciar y dañar nuestra fe al convertirse entonces en una autoridad teológica en la persona? Pastor, socialmente, este, socialmente, bueno, también en diferentes ambientes, en los diferentes áreas del pensamiento, teológica, política, militar, social, académica. Hay una frase que se acuñó y es que el conocimiento da poder. Y eso es importante y es correcto, da poder en el sentido de que si tú no tienes el conocimiento, entonces no puede hablar, no puede saber de lo que está pasando. Y si tiene conocimiento, también puede controlar, es decir, puede controlar cómo se hace la cosa. No, pastor, yo sé cómo que esto se mueve, tranquilo, yo voy a hacer las cosas. Entonces, como usted sabe o el otro sabe, entonces esa época que usted presenta, pastor, del siglo XVIII, es interesante que se puso en boga también lo que se llama el método científico, ese famoso método académico que es resaltado. Y se señaló allí que todo lo que se hablaba, todo lo que se presentaba, cualquier detalle, cualquier teoría, debía estar de acuerdo al método científico, es decir, debía pasar la prueba del método científico. Llegó hasta un punto que esto hacía que la razón humana sea la prueba y criterio para la verdad. Es decir, la razón estuvo por encima de todo eso y se convirtió en una nueva autoridad ante lo cual todo debía inclinarse, todo debía comprobarse de acuerdo a la razón. Pero el detalle está en que humanamente llega un momento en que cuando el ser humano entiende que tiene la razón o tiene el conocimiento o tiene el poder, entonces no hay forma de controlar la naturaleza humana, porque puede entrar el orgullo y entra un ambiente entonces de que de repente cree usted que usted está haciendo bien, pero ya está haciendo mal. ¿Por qué? Porque el orgullo lo llevó a subirse, a creerse que tiene todo, y como usted es el que sabe, el otro es el que sabe, es el que tiene la razón, es el que tiene el conocimiento, puede perder de vista la verdad en sí mismo. Y hay un principio que la palabra de Dios señala allí, y es que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, ese grupo de personas que están buscando y que son ¿verdad? Afanados hacia la razón, hacia el conocimiento y que son afanados con esos tipos de conversaciones donde la razón está por encima de todo, necesitan entender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si no tenemos temor a Dios, entonces, ¿qué conocimiento podríamos tener? De ahí que nosotros necesitamos, como dice Pablo, en Romanos capítulo 12, pastor, verso 1, tener un culto racional. Es decir, nuestra vida debe ser un culto racional, lógica. Es decir, yo puedo tener el conocimiento que sea, pero no puedo perder de vista amar a mis hermanos. Y vuelvo el concepto con el amor. No puedo perder de vista conectarme con otro
reunirme con otro. No, no, ya yo tengo cierto conocimiento, no puedo reunirme con aquello, ya yo tengo tanto doctorado, tengo tanto, yo soy tal persona. Eso de una forma u otra aleja a la persona de Dios, aleja a la persona del ser humano, y por lo tanto entonces al final no tienen la razón, y porque no tienen a Dios en su corazón. Así es, pastor. Cito de manera textual este pensamiento bonito que ha colocado el autor acá. Dice aquí, si no estamos dispuestos a someter nuestros pensamientos a la autoridad superior de la Escritura, rápidamente comenzaremos a juzgar a cada vez más partes de la Escritura de acuerdo con lo que creamos que es razonable o verdadero, convirtiendo así nuestra razón en la norma de lo que podemos aceptar o no. Esta mentalidad eliminará los milagros de la Biblia y afectará verdades bíblicas como la doctrina de Dios y su naturaleza trina, o la divinidad de Jesucristo, la personalidad del Espíritu Santo, la resurrección corporal, la relación entre los seres humanos, el libre albedrío, la soberanía de Dios, por mencionar solo algunas enseñanzas. Al fin y al cabo, y entonces aquí pasa a citar, al fin y al cabo, un método crítico está destinado al fracaso porque presenta una imposibilidad interna, porque lo correlativo o el contrapunto de la revelación no es la crítica, sino la obediencia. No es corregir, sino permítame ser corregido. Mira qué interesante. O sea, la idea de la Biblia no es criticarla, sino obedecerla. No es corregirla, sino yo ser corregido por la palabra de Jehová. Gloria al Señor. Amén. Al final, pastor, de esta parte de la razón, aquí el autor presenta algunos detalles y menciona Efesios 4:18. ¿Sí? La verdad es que debemos recordar el hecho de que incluso nuestro poder de razonamiento se ve afectado por el pecado. Por eso el problema de creer en la razón y darle fuerza a la razón y al que tiene el conocimiento, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos afecta. Y dice, y debe ser sometido al reinado de Cristo. Los seres humanos tienen el entendimiento entenebrecido, como dice Efesios 4:18, y están alienados de Dios. Y voy a citar textualmente a Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, esa expresión es loco, despiadado, olvidado de Dios, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Entonces dice la expresión, por la dureza de su corazón. Notamos siempre que aquel que tiene la autoridad, que tiene el conocimiento, que tiene el poder, que cree que lo sabe todo, hay una dureza y se cree entonces que lo sabe todo. De ahí que la verdad es que la razón está afectada por la naturaleza humana nuestra, y de ahí que nosotros entonces necesitamos ir a Dios y entender que en el temor a Dios está el principio de la sabiduría. Fabuloso. Pastor, y entonces en el repaso de la lección aparece este quinto elemento que debiera ser esa base de toda autoridad teológica, tanto práctica como asuntos de fe, y es la santa palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Mira qué bonito. Inspirada por el Espíritu Santo, interpretada por el Espíritu Santo. O sea, es la que debiera convertirse en esta regla de fe. Pastor, y mira qué interesante, ¿por qué la Biblia debiera convertirse en regla de fe? Porque la Biblia también fue escrita en un contexto cultural, la Biblia también fue escrita en un contexto de tiempo. Vamos a tratar de mencionar algunos elementos así de manera rápida. ¿Por qué la Biblia debe constituirse en regla de fe? Es interesante, la Biblia pasa, pastor, un montón de pruebas. La Biblia pasa la prueba del tiempo.
La Biblia es escrita en un transcurso de tiempo de más de 1500 años y no pierde su hilaridad teológica, no pierde su sentido teológico. La Biblia pasa también la prueba de la distancia, porque la Biblia es escrita en todos los continentes conocidos de su época. Es escrita por diferentes personas. Sin embargo, mantiene esa hilaridad de pensamiento, mantiene esa secuencia objetiva. La Biblia también, pastor, pasa la prueba profética. En la Biblia nosotros encontramos un montón de profecías, no simplemente profecías escatológicas, sino que encontramos nosotros profecías que ya acontecieron y que acontecieron de manera clara. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia en Daniel capítulo número 2, se va a dar cuenta cómo Daniel, allí se profetizan los diferentes imperios. Daniel 2, Daniel 7, o sea, cómo se profetiza esos imperios. Y cuando usted vea la historia, se da cuenta cómo la historia lo corrobora. Así que la Biblia pasa la prueba histórica. Pero no obstante a eso, pastor, la Biblia pasa la prueba arqueológica. O sea, cuando nosotros nos encontramos lugares que son mencionados en la Biblia, cuando nosotros encontramos fechas, encontramos personajes que son mencionados en las Sagradas Escrituras y vamos a la arqueología, nos damos cuenta cómo la arqueología de repente termina encontrando esos lugares, termina encontrando esos acontecimientos y termina encontrando argumentos que dan validez, o sea, que corroboran lo que la Biblia ya ha mencionado. O sea, la Biblia pasa la prueba de fe, porque la Biblia también es el libro más leído, es el libro por excelencia que ha mostrado provocar un cambio en la vida de quien lo lee. O sea, la Biblia se convierte en la autoridad de fe para el cristiano. Es interesante, pastor, esos comentarios muy buenos, porque por eso es la palabra de Dios y por eso mantiene, ¿verdad?, la hilaridad y como única regla de fe y práctica para nosotros. Hoy estamos repasando para nuestros amigos que están conectándose, estamos repasando esta semana la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología, y estamos en el punto analizando del jueves donde presenta la Biblia. El detalle está de que este elemento, la Biblia en sí mismo, es más que un elemento, es la fuente misma ahora que estamos trabajando. Y es importante mencionar varios detalles, amados, que nos están escuchando. Hay varios detalles que necesitamos puntualizar porque el jueves siempre hay un día de la semana, pastor, que es el punto central de la lección, que es donde debemos enfocarnos. Y el jueves, usted, maestro, que va a dar la clase, usted, hermano, que la va a estudiar, que la va a escuchar, el maestro la va a dar rápido en la iglesia, dígale, necesitamos ver el jueves. No puede irse el jueves. Y el jueves habla de la Biblia. ¿Por qué? Y lo primero que presenta es que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo, y es interesante que mientras conversaba con algunos hermanos me decía, pastor, pero el Espíritu Santo. Entonces, bueno, el asunto es que algunos dicen que reciben revelaciones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca va a revelar a alguien un sueño, una experiencia, una profecía, al que sea que le revele, que contradiga ya lo que él reveló durante más de 2500 años, pastor, a diferentes hombres y mujeres. Es decir, el Espíritu Santo siempre que revele a usted, que inspire, y ya no sería revelación, sino que le ilumine algo a usted, porque ya está todo revelado, inspirado allí. Ahora es lo que es, me iluminó algo, me dio un texto, me llegó a la mente tal texto, me llegó a la mente tal tema. Siempre, amados, va a estar de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, la Biblia tiene una autoridad superior en los elementos que venimos observando sobre la tradición humana, sobre la experiencia humana, sobre la razón y sobre la cultura misma. La Biblia sola es la norma para que todos necesitamos y que debe todo comprobarse. Debe todo comprobarse. La palabra de Dios es la fuente que debe moldear nuestras vidas y que debe dar sentido a tu vida y a mi vida. Aunque la experiencia te llame, te traiga momentos amargos, difíciles, si tiene que recordar
que hoy en día la palabra de Dios debe ser la fuente que permita moldearte y que permita cambiar nuestro pensamiento. Así es, pastor. Y cito aquí de manera textual, el autor nos menciona, hay unos pensamientos muy interesantes, por eso me gusta leerlo para conservar la integridad, como lo plantea. En cierto sentido, la cultura, la experiencia, la razón e incluso la tradición en sí tal vez no sean necesariamente malas. Se transforman en problema cuando contradicen lo que las escrituras enseñan, pero a menudo es de esperarse. No obstante, lo peor es cuando estas cosas se anteponen a la palabra de Dios. Ahí es donde está el problema, pastor. Cuando estas cosas se anteponen a la palabra de Dios, que es la autoridad de nuestra teología, la palabra de Dios. Me gusta mucho, pastor, ese texto donde Cristo en Juan 15 le dice a sus discípulos, en el contexto de yo soy la vid verdadera, ¿te acuerdas ese texto muy bonito? Cristo le dice a los discípulos, yo soy la vid verdadera. Él está haciendo referencia a un concepto cultural que plasma Isaías, en donde Israel era tenido como la vid. Así que Cristo dice, yo soy la verdadera. Lo que le está dando a entender es, si yo soy la verdadera, quiere decir que hay otra falsa, hay otra que dice que es la verdadera, pero la verdadera no es esa, sino que la verdadera soy yo. Y entonces él habla de que nosotros, de que él es la vid, nosotros somos los pámpanos y que el Padre es el labrador. Ahora, me resulta interesante porque él menciona y dice, y yo los he limpiado por la palabra que os he hablado. O sea, claramente lo que nos está diciendo a nosotros es, mira qué interesante, o sea, no está hablando de la limpieza del pecado, porque la limpieza del pecado es limpiada únicamente por la sangre de Cristo Jesús, no por ninguna otra cosa. De ahí que, ¿qué es lo que Cristo está hablando? ¿Qué es lo que Él les ha entregado? ¿Qué palabra? O sea, la palabra no limpia. La palabra no limpia el pecado. ¿Qué es lo que limpia la palabra? Es muy interesante. Lo que Cristo está diciendo es, básicamente, lo que Cristo está diciendo es, a través de la palabra, a través de la enseñanza de la escritura, yo los he limpiado de la cultura, los he limpiado de la experiencia, los he limpiado de la tradición, los he limpiado de la razón. Así que yo los he limpiado y ahora usted puede vivir una vida sin prejuicio, vivir una vida cristiana de manera clara, especial y real, porque los he limpiado. La palabra de Dios es la fuente de nuestra teología, de una teología limpia, sana, verdadera y de manera práctica. Y un detalle también, pastor, es que no es solamente la fuente autoritativa de nuestra teología, sino que es la fuente que necesitamos hoy en día. Hay muchas personas, pastor, comprando libros de superación personal que están muy buenos algunos, pero están tratando de llenar ese vacío que tienen. Compran programas en el internet, entran a páginas, se entran a grupos, tratan de inclusive hacer diferentes relaciones con diferentes estamentos, tratando de suplir las necesidades que la misma experiencia que han tenido o su cultura misma le viene arropando, porque estamos afectados por la cultura, usted es afectado por la experiencia, usted es afectado por la tradición humana de una forma u otra. Sin embargo, amado amigo que nos escucha, líder de iglesia que está con nosotros, queremos presentar y puntualizar que la palabra de Dios es la única que nos ofrece a nosotros poder hacer un cambio de vida. Y el Señor Jesús se lo oró por ese detalle en San Juan 17, nuevamente mencionó ahora el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, si usted hoy quiere ser santificado, ¿verdad? Porque estamos siendo apartados y nosotros nos estamos santificando. La palabra santificar significa apartarse. De paso, aunque usted no está yendo a la iglesia porque está cerrado el templo, usted se está santificando porque usted en su casa escucha al pastor Elvis, escucha los temas que estamos trabajando acá, escucha a diferentes predicadores, se está santificando. Santificarse, apartarse del mundo, de sus quehaceres, de todas esas cosas y poder buscar de Dios. La palabra de Dios es la fuente más poderosa para santificarlo a usted. Fíjese que
que cualquier predicador, cualquier organización puede ayudarle a usted. Sin embargo, la palabra misma, al usted leerla, el Espíritu de Dios toca su vida y puede ser esa fuente de santificarlo. Ya Jesús, quiero decirle, oró por ese detalle para que la palabra misma nos santifique. Así que si hay algo que tú necesitas en tu vida, es que la palabra de Dios te santifique. Si hay algo que yo necesito como pastor, es que la palabra de Dios me santifique. Si hay algo que la iglesia necesita hoy en día, es que la palabra de Dios la santifique. No las tradiciones, no lo que funcionó hace 10 años, sino la palabra de Dios. Amén. Y hay un punto importante, pastor, que siempre la iglesia ha resaltado. Esta iglesia tiene su fuente en dos poderosos columnas, que es la palabra de Dios y Jesucristo. Por eso tiene sentido esta iglesia. Por eso esta iglesia vale la pena estar en ella, porque no es la iglesia de un pastor, no es la iglesia de un nivel, aunque pertenecemos y tenemos niveles de organización, sino que es una iglesia que está basada en la palabra de Dios. Es una iglesia que su fuente, que resalta la palabra de Dios, porque la misma resalta a Jesucristo. Y queremos decirle, amados, que siempre necesitamos seguir las instrucciones de la palabra de Dios en nuestras juntas, en nuestras relaciones, en nuestro quehacer, siempre levantar el cordero, la palabra de Dios. Amén, amén. Muchas gracias, pastor, doctor Freddy Sánchez, desde la Florida, desde la iglesia de West Palm Beach. Así que muchas gracias, pastor. Esperamos que ya cuando pase toda esta cuarentena podamos encontrarnos no simplemente de manera cibernética, sino que nos podamos encontrar y ya que pronto las iglesias puedan estar abiertas y que para nosotros reunirnos. Aunque la iglesia, están cerrados los edificios, pero nosotros que somos la iglesia estamos abiertos porque el evangelio no está en cuarentena, Dios no está en cuarentena, la gracia de Jesucristo no está en cuarentena. Así que hemos repasado la lección de esta semana, una lección muy bonita, titulada La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología, versículo de memoria, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablare conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El estudio sistemático de la Biblia, propuesto por nuestra iglesia adventista del séptimo día, es a través del folleto de la escuela sabática. Un folleto que trae unidad porque es el folleto que se está estudiando, Pastor Freddy, en África, en Madagascar, el folleto que se está estudiando en Asia, el folleto que estamos estudiando en Interamérica y también nosotros aquí en Norteamérica. Cómo interpretar las escrituras, un folleto que vamos a estudiar todo este trimestre. Y esta semana hemos estudiado la Biblia, fuente autoritativa de la palabra de Dios. La semana que viene tenemos una lección extraordinaria, Pastor Freddy, la sola escritura. Así que, tremendo. Sí, señor, sí, señor. Está Así bueno. que, mi gente, gracias por entrar, gracias por compartir la transmisión de hoy. Pastor, varias personas entraron, colocaron su comentario, agradeciendo el repaso de la lección. Muchas gracias, mi gente. Pastor Freddy, sin más, yo creo que hemos repasado una hora esta lección y creo que ha sido una bendición gloriosa. Vamos a orar, vamos a concluir. Damos gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes. Recuerden que el próximo lunes estaremos estudiando nuevamente en este espacio 5 de la mañana hora oeste. Es un amanecer con Cristo para el pastor y 8 de la mañana para un servidor ya un poquito ya avanzado la mañana. Es una bendición compartir y qué bueno que el Señor pues, ha permitido todo esto. Imagínense, el pastor y yo no teníamos en mente hacer estos detalles, pero esto arrancó con la pandemia y de repente nos estamos encontrando aquí para bendición de todos. Vamos a orar, pastor. Vamos a concluir con una oración este estudio de la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por todas las fuentes que tú nos has ofrecido. De una forma u otra también nos ayudan a interpretar la palabra. Pero la única fuente poderosa es la Biblia en sí misma, oh Dios. Ella nos ofrece a nosotros la luz que necesitan nuestras doctrinas, nuestras creencias, la luz que necesitan nuestras decisiones como iglesia. Queremos, Señor, que esta iglesia, que hoy es una iglesia militante, pueda seguir siendo esta iglesia triunfante, agarrado del libro de la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios ha presentado
de que esta iglesia va a triunfar. Así que queremos, Señor, triunfar con ella, siendo sostenido por esta fuente de autoridad. De una forma u otra, Señor, la cultura, de una forma u otra, la experiencia humana, la tradición, la razón a veces nos lleva, Señor, y nos sube, pero sabemos que de una forma u otra, como decía la lección, está afectado por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra naturaleza humana. Queremos, Señor, pedirte que tal cual como tú oraste, oh Dios, que la palabra de Dios nos santifique. Así que santifica a cada oyente, oh Dios. Santifica a cada amigo, cada hermano. Santifica a cada maestro de escuela sabática, cada lección que se va a estudiar en los diferentes lugares. Santifica al pastor Elvi, a un servidor. Permite, oh Dios, que podamos seguir creyendo de que la palabra de Dios es la fuente de autoridad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Freddy. Quiero recordar, antes de cerrar la transmisión, recuerden que el domingo, bueno, hoy tenemos programa regular. Freddy, el doctor Freddy estará transmitiendo también su servicio de su iglesia. Yo también voy a estar transmitiendo el servicio de nuestra iglesia, pero mañana, aunque en el caso de un servidor, yo sigo trabajando con la esperanza en medio de tiempo de crisis, esperanza en tiempo de crisis, que es un horario de 6 de la tarde, que estamos nosotros transmitiendo con nuestro distrito, tratando de llevar esperanza en la hora de la tarde. Yo sé que el pastor Freddy está en medio de 40 días también de oración con sus iglesias, en un horario que para la costa este son, ¿qué? Unos 7 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche, que para nosotros son 5 de la tarde. Pero nos unimos otra vez el domingo. Nos unimos el domingo a las 2 de la tarde, horario de Phoenix, y a las 5 de la tarde, horario del este. En un estudio especial acerca de los eventos finales. Conversando de eventos finales. Y tenemos un invitado especial, Pastor. Háblanos un poquito antes de que cerremos para motivar a los hermanos. El pastor Vladimir Polanco. El pastor Vladimir Polanco, que de paso hoy estará con nosotros a las 11 de la mañana en nuestra transmisión con las iglesias de West Palm Beach. Y vamos a tocar unos temas muy importantes, pastor, que tienen que ver con las conspiraciones, los movimientos disidentes dentro de la iglesia. Va a ser un tema interesante que necesitamos conocer para ser educados en este ambiente. Interesante, las conspiraciones va a ser un tema candente que vamos a tratar el domingo. El domingo a las 2 de la tarde, hora Phoenix, y a las 5 de la tarde, allá en horario de la Florida. Dios me le bendiga mucho, mi gente. Un abrazo grande. Y Pastor Freddy, Dios los use hoy en el servicio con el Pastor Vladi. Nosotros tenemos al Pastor Rondón cerrando la semana de eventos finales que hemos estado teniendo en nuestro distrito. Y claro, a partir de mañana comenzamos otra semana basada en crecimiento espiritual, en donde vamos a estudiar la iglesia como el cuerpo de Cristo y también las disciplinas espirituales, y vamos a trabajar el tema de la oración y vamos a estar orando cada semana. Un abrazo grande, feliz noche, Pastor, nos vemos mañana. Bendiciones, buenas noches.